¿Fui un monstruo por embargar las máquinas de mi hermana y demandarla tras descubrir que me robaba? Me llamo Esteban y tengo 34 años. Soy administrador de empresas y consultor financiero de profesión. Durante toda mi vida adulta me he caracterizado por ser una persona sumamente metódica, fría para los negocios pero incondicional con mi familia. Ese contraste, que siempre consideré una virtud, terminó convirtiéndose en mi mayor debilidad cuando decidí financiar el sueño de mi hermana menor, Natalia. Ella siempre fue la artista de la casa, la consentida que creció libre de las presiones financieras que yo tuve que soportar desde joven. Natalia estudió diseño de modas en una escuela privada prestigiosa que mis padres apenas pudieron pagar, y durante años se quejó de que el mercado local no apreciaba su genialidad y de que no lograba despegar porque le faltaba capital de trabajo. Yo, conmovido por sus constantes llantos en las cenas familiares y creyendo en su talento, decidí intervenir hace 2 años ofreciéndole una oportunidad de oro que terminaría destruyendo nuestra relación familiar para siempre. El plan parecía perfecto sobre el papel. Natalia me presentó un proyecto detallado para lanzar su primera colección de alta costura llamada Renacer. Ella se encargaría del diseño, patronaje y la dirección creativa, mientras que yo aportaría el 100% del capital inicial, administraría los recursos y supervisaría la logística. Acordamos crear una sociedad mercantil formal donde yo poseería el 60% de las acciones y ella el 40%, estipulando que yo controlaría las cuentas bancarias y los activos físicos de la empresa hasta que recuperara mi inversión inicial más un rendimiento mínimo del 10% anual. Confiado en este pacto legal, vacié mis cuentas de ahorro de toda la vida, un fondo de casi $150.000 que tenía destinado para dar el enganche de mi propio apartamento y realizar algunas inversiones inmobiliarias. Estaba arriesgando mi futuro por verla triunfar. Lo primero que hice fue rentar una bodega comercial de 200 metros cuadrados en un parque industrial seguro, pagando un contrato de arrendamiento por $3.000 mensuales. Posteriormente, compramos maquinaria de costura industrial japonesa de la marca Huki. Fueron 6 máquinas electrónicas de costura recta, 2 remalladoras de alta velocidad, una cortadora industrial de precisión y un sistema de planchado industrial por vapor. En total, gasté $45.000 únicamente en el equipo físico de confección, el cual quedó registrado a mi nombre y al de la sociedad bajo un inventario estrictamente notariado. Natalia estaba eufórica. Decía que por fin tenía un taller a la altura de los grandes diseñadores europeos. Pero el verdadero gasto vino con la materia prima. Para su colección de gala, Natalia insistió en que no podíamos usar insumos locales de baja calidad. Me convenció de importar rollos exclusivos de seda natural, lino de alta densidad y cachemira directamente de proveedores certificados en Milán y Lyon. Pagué $80.000 por este cargamento de telas finas, además de otros $12.000 en trámites aduanales y transporte terrestre especializado para que la mercancía llegara intacta a nuestra bodega. La colección debía estar lista para presentarse en una pasarela de diseñadores emergentes en un plazo de 6 meses. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Natalia contrató a 3 costureras con amplia experiencia para comenzar con el corte y confección de los patrones iniciales. Sin embargo, a partir del 3er mes, empecé a notar un patrón sumamente extraño en las finanzas de la empresa. Las costureras me llamaban constantemente a mi oficina de consultoría para quejarse de que no tenían suficiente material para trabajar y de que las jornadas se estaban suspendiendo por falta de insumos básicos como hilos especiales, cremalleras invisibles y, lo más alarmante, los rollos de seda italiana que yo mismo había ido a recibir al puerto aduanero. Cuando confrontaba a Natalia por estas anomalías, ella siempre tenía una excusa perfecta y elaborada. Me decía que el lino había llegado con defectos de fábrica y que lo había devuelto al proveedor para un cambio físico, o que la seda estaba resguardada en un contenedor especial con temperatura controlada en otra bodega externa, para evitar que la humedad del taller la dañara. Yo, ignorante de los tecnicismos de la conservación textil, le creía ciegamente y autorizaba más dinero para solventar los gastos imprevistos. La verdad se reveló de la manera más dolorosa e inesperada un sábado por la tarde. Decidí pasar por la bodega sin avisar para dejar unas cajas de papelería administrativa y revisar cómo iba el montaje de los primeros 10 vestidos de gala. Al entrar al estacionamiento, noté que la camioneta de Julián, el novio de Natalia, estaba estacionada cerca del área de carga. Julián era un tipo desempleado, con ínfulas de empresario artístico, que siempre me había parecido un oportunista manipulador. Entré silenciosamente por la puerta trasera del personal para no interrumpir el trabajo de costura, pero me sorprendió ver que el taller principal estaba completamente a oscuras y vacío. No obstante, la luz de la oficina privada de Natalia estaba encendida y desde el pasillo se escuchaban risas escandalosas y el sonido metálico de copas de vino brindando. Me acerqué lentamente y me paré justo al lado de la puerta de madera, la cual estaba ligeramente entreabierta. Escuché la voz de mi hermana hablando con un tono de cinismo que jamás le había conocido. Le estaba enseñando a Julián unas planillas de cálculo en su computadora. Natalia decía textualmente: «No te preocupes por el dinero del viaje a la playa del próximo fin de semana, mi amor. Ya vendí los últimos 6 rollos de seda italiana a la fábrica clandestina de confección deportiva que está en la zona norte. Me pagaron $20.000 en efectivo y sin facturas.
Mi cajero bobo no tiene la menor idea de costura ni de inventarios. Le dije que la aduana confiscó un lote por problemas de etiquetado y el muy estúpido ya está firmando otro cheque de reposición para que no se atrase la pasarela. Es tan fácil manipularlo cuando le lloras un poco y le dices que es por el honor de la familia. Julián soltó una carcajada estridente y le contestó que yo era el socio ideal porque ponía toda la plata, asumía las deudas legales y me quedaba callado con tal de mantener la paz familiar. Sentí un frío inmenso recorrer mi espalda, seguido de una furia ciega que casi me hace tirar la puerta a patadas y arremeter contra ambos. Sin embargo, mi formación profesional y mi instinto de supervivencia financiera se impusieron sobre mi temperamento. Comprendí de inmediato que si los confrontaba en ese instante sin pruebas sólidas, Natalia negaría todo, destruiría la evidencia y yo perdería mis $150.000 para siempre, quedando como el hermano paranoico ante mis padres. Respiré hondo, me di la vuelta con absoluto sigilo y salí de la bodega sin hacer el menor ruido. Me subí a mi automóvil, me estacioné a un par de calles de distancia y esperé pacientemente durante 2 horas hasta que vi a Natalia y a Julián salir del edificio con bolsas de compras caras, subirse a su vehículo y marcharse del lugar. Una vez que se aseguré de que no volverían, regresé a la bodega utilizando mi copia de la llave maestra. Fui directo a la oficina de Natalia. Ella había dejado su computadora de escritorio encendida con la sesión de su servicio de mensajería instantánea abierta en la pantalla. Lo que encontré superó mis peores sospechas y me provocó náuseas de la indignación. Había un historial detallado de conversaciones con dueños de talleres textiles clandestinos de la periferia de la ciudad, dedicados a la imitación de ropa de marcas reconocidas. Natalia les vendía los rollos de seda, lino y cachemira de importación por una fracción de su valor real, cobrando exclusivamente en fajos de billetes en efectivo que nunca ingresaban a las cuentas de nuestra sociedad mercantil. También descubrí que ya había firmado contratos de exclusividad y cobrado anticipos de hasta $90.000, con 3 de las boutiques más selectas de la ciudad para entregarles vestidos terminados de la colección Renacer. Ese dinero de los anticipos había sido depositado en una cuenta bancaria personal que ella había abierto de manera fraudulenta utilizando firmas falsificadas mías para evadir el control fiscal de la empresa. El plan de mi hermana era maquilar vestidos de pésima calidad usando telas sintéticas baratas compradas en el mercado local de saldos, presentarlos bajo la marca de lujo y quedarse con los miles de dólares del margen de ganancia mientras yo cargaba con las deudas de importación, el pago de la renta de la bodega y los sueldos de las costureras. Yo era, literalmente, su cajero bobo y el chivo expiatorio perfecto para su estafa corporativa. Pasé toda esa noche descargando el historial de chats, exportando los correos electrónicos, copiando los registros de transferencias bancarias y tomando fotografías de los contratos falsificados. El lunes a primera hora me reuní con mi abogado de cabecera y un especialista en litigios mercantiles. Les presenté la montaña de pruebas que incriminaban directamente a Natalia en administración fraudulenta, desvío de recursos, falsificación de firmas y robo de propiedad industrial. Al ser yo el socio mayoritario con el 60% de las acciones y el único representante legal registrado ante las autoridades tributarias, teníamos todo el poder legal para actuar de inmediato. El abogado me aconsejó solicitar una medida cautelar de aseguramiento de bienes de manera urgente ante un juez de lo civil y mercantil, argumentando el riesgo inminente de desmantelamiento de los activos de la empresa por parte de la socia minoritaria. Durante las siguientes 2 semanas actué con una frialdad matemática digna de un cirujano. Fui a cenar a la casa de mis padres como si nada ocurriera, soportando las risas de Natalia y sus comentarios pasivo-agresivos sobre lo lento que era el proceso de diseño, y como mis limitaciones como administrador estaban retrasando su despegue hacia la fama internacional. Mientras ella se burlaba de mí en mi cara, yo coordinaba con el juzgado mercantil la fecha exacta de la intervención. Sabía que ella y Julián planeaban irse de viaje a un resort de lujo en la playa durante 4 días, utilizando el dinero que acababa de recibir por la última venta ilegal de lino importado. Ese viaje fue mi ventana de oportunidad perfecta. El viernes por la mañana, apenas unas horas después de que el avión de Natalia despegara, me presenté en la bodega comercial acompañado por un actuario del juzgado civil, 3 camiones de mudanza con personal de carga especializado, un cerrajero certificado y 4 oficiales de la policía estatal para garantizar el orden público. El actuario procedió a romper los candados anteriores bajo orden judicial y comenzó a levantar el inventario físico de todo lo que había dentro de las instalaciones. Tal como sospechaba, los estantes de materia prima estaban completamente vacíos. De los $80.000 en telas finas importadas no quedaba un solo metro. Sin embargo, las máquinas industriales Juki de $45.000, las mesas de corte de madera de roble, las planchas industriales y el software de patronaje digital seguían intactos. Bajo la supervisión del actuario judicial, ordené el desmontaje inmediato y cuidadoso de cada una de las máquinas de costura y los equipos de planchado. Todo fue cargado en los camiones de mudanza y trasladado a una bodega de almacenamiento de seguridad, propiedad de mi abogado, donde quedaron resguardadas bajo llave y con sellos oficiales del juzgado. Posteriormente, el cerrajero instaló cerraduras de alta seguridad totalmente nuevas en la entrada principal y los portones de carga de la bodega comercial, y el actuario colocó sellos de posesión judicial con la advertencia de que cualquier intento de ingreso no autorizado constituiría un delito penal grave de desacato a la autoridad. Para finalizar el día,
Mi abogado notificó formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento al dueño del inmueble, liquidando los meses restantes con una fianza de garantía que yo mismo cubrí para desvincularme por completo de ese local comercial. El lunes por la tarde, Natalia regresó de su viaje de lujo bronceada y sonriente, lista para seguir con su farsa. Se dirigió directamente a la bodega junto con Julián y dos costureras que debían reiniciar labores ese día. Al intentar abrir la puerta y ver que sus llaves no funcionaban, que las cerraduras eran distintas y que el portón principal estaba sellado por orden de un juez con logotipos del Poder Judicial, entró en pánico absoluto. Me llamó al teléfono celular más de 15 veces consecutivas. Decidí no responderle ninguna llamada para evitar confrontaciones verbales estériles que pudieran ser grabadas y usadas en mi contra. En su lugar, hice que mi asistente de oficina le enviara por correo electrónico y mediante un mensajero certificado la notificación formal de la demanda penal y mercantil que habíamos radicado en su contra por desfalco, abuso de confianza, administración fraudulenta y falsificación de documentos. La reacción de mi familia no se hizo esperar. Mis padres llegaron a mi oficina privada esa misma tarde sin anunciarse, completamente pálidos e histéricos. Mi madre lloraba a gritos acusándome de ser un monstruo sin corazón, un hermano despiadado que estaba destruyendo el futuro de la niña de la casa por un simple arrebato de celos profesionales. Mi padre, con el rostro desencajado por la ira, me exigió que retirara la demanda de inmediato, que le devolviera las máquinas industriales a Natalia y que le permitiera seguir utilizando las telas para cumplir con los compromisos de su colección, argumentando que la ropa de la familia no se lava en los tribunales de justicia. Con una calma gélida que me sorprendió a mí mismo, abrí mi computadora portátil, encendí los altavoces de la oficina y reproduje los archivos de audio de las conversaciones que había grabado de Natalia burlándose de mí, llamándome su cajero boba y planeando cómo dejarme con las deudas del fraude fiscal. También les entregué copias impresas de los chats donde vendía la seda importada a los talleres clandestinos y los documentos bancarios donde se demostraba que había desviado los $90.000 de los anticipos de las boutiques a su cuenta personal de ahorros. El silencio que se apoderó de la oficina fue sepulcral. Mi madre se cubrió la boca con las manos mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas, incapaz de defender a su hija consentida ante la abrumadora evidencia de su criminalidad y desprecio hacia mí. Mi padre simplemente agachó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos al darse cuenta de que su hija menor era una estafadora profesional que había planeado arruinarme financieramente sin el más mínimo remordimiento. A pesar de ver la verdad revelada, mi padre tuvo el descaro de decirme: sí, Esteban, lo que hizo Natalia estuvo muy mal y es una sinvergüenza, pero sigue siendo tu hermana de sangre. Si no le devuelves las máquinas y permites que entregue los vestidos a las boutiques, esas empresas la van a demandar por fraude penal y podría terminar en la cárcel. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Me negué rotundamente. Les dejé en claro que Natalia había tomado la decisión consciente de robarme y burlarse de mí, y que ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos ante la ley de la misma manera que lo haría cualquier delincuente común. El colapso para mi hermana fue inmediato y devastador. Al no tener acceso a la bodega, carecer de las máquinas industriales para confeccionar y no contar con los rollos de seda y lino importados que ya había vendido ilegalmente, Natalia fue incapaz de cumplir con la entrega de la colección de gala a las boutiques exclusivas en la fecha estipulada. Las dueñas de las boutiques, al descubrir que habían sido estafadas y que Natalia les había presentado diseños falsos prometiendo telas de lujo que ya no existían, procedieron a rescindir los contratos e iniciaron sus propias demandas penales individuales por fraude comercial masivo y abuso de confianza. El monto de los anticipos que Natalia se había gastado alegremente en viajes y lujos con Julián ascendía a más de $90.000, dinero que ahora le era exigido de inmediato bajo amenaza de prisión preventiva. Para empeorar su situación, el juez que lleva mi demanda mercantil ordenó el embargo precautorio definitivo de sus cuentas bancarias, personales y de cualquier bien a su nombre para garantizar el pago de los $150.000 de mi inversión inicial robada. Actualmente, Natalia se encuentra en una situación de ruina total y absoluta. Ha tenido que declarar la bancarrota personal. Su reputación en el mundo del diseño de modas local quedó completamente destruida tras la clausura judicial de su taller y se enfrenta a procesos penales que podrían costarle varios años tras las rejas si no logra pagarlas compensaciones económicas millonarias que le exigen las boutiques estafadas. Julián, el novio que la impulsaba a robarme y se burlaba de mí, la abandonó en cuanto se dio cuenta de que ya no había dinero que exprimir ni viajes de lujo que realizar, dejándola sola frente a la tormenta legal. Mis padres apenas me hablan y me consideran el responsable directo de la destrucción de la familia, afirmando que preferí el frío dinero de las leyes antes que el amor incondicional que le debía a mi hermana. Yo, sin embargo, duermo con la conciencia tranquila de saber que lo único que hice fue defenderme de una parásita que pretendía despojarme del fruto del esfuerzo de toda mi vida laboral mientras me llamaba su cajero boba en mi propia cara. Me dolió perder a mi familia, pero comprendí que la lealtad es un camino de doble vía y que la sangre no le da derecho a nadie a robarte el futuro sin pagar las consecuencias.